Gloria a Jesús. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre con cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios siempre por todas las cosas que pasan, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Porque así, hermanos, es la voluntad de Dios. Siempre darle gracias por lo bueno, por lo malo, por las cosas que están pasando, siempre, porque recuerden que, hermanos, el cristiano siempre está agradecido por Dios, no por lo que le va a dar, sino por lo que ya nos ha dado. Y lo que Él nos ha dado es salvación y vida eterna, ¿verdad? Bien, vamos rápidamente, ya que el tiempo apremia, vamos a ir a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 26. Vamos a lecturar desde el verso 36 en adelante. Un saludo cordial también a la familia de nuestra hermana Fiorella, que está con nosotros. Dios la bendiga, también que está por acá nuestra hermana María, también con su hijo Agapito. Dios lo bendiga, también a todos los que han llegado, hermanos, a la casa del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga también a los que están conectados a través de las redes sociales, a los que no pueden estar en la iglesia por diferentes motivos, que nos estén mirando a través del canal. Dios los bendiga también. Nos vamos a poner en pie. Vamos el día de hoy a hablar sobre la oración de Jesús en Getsemaní. Ese es el tema en esta noche. El día martes, día de oración. No se olvide, hermanos, que siempre los martes se ministran, ¿no? Y es importante que todos pasemos adelante, ¿ya? Los que no pueden pasar adelante, de repente porque están enfermos, bueno, se entiende, pero los que pueden tienen que pasar, aunque lleguen tarde, para poder, hermanos, ministrarles, para poder orar por ellos, porque es importante que seamos todos nosotros ministrados. Amén. Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. La oración de Jesús en Getsemaní. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, amén. Palabra de Dios es esta. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Padre mío, Dios de la gloria. Te damos gracias de todo corazón, eterno Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre mío, por habernos permitido tomar esta palabra y darle lectura. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú quien nos enseñe, quien nos ministre a través de tu Santo Espíritu, que nos hagas entender la profundidad de tu palabra, porque tu palabra tiene vida para todo aquel que la necesita, Padre mío. En esta hora, bendícenos por medio de la misma, bendito Dios. Reprendemos, Señor Dios mío, lo que no es tuyo, Padre mío. Renunciamos al sueño, al pecado. Renunciamos, Señor Dios mío, a todo aquello que nos aleja de ti, Padre, en esta hora, y nos humillamos ante tu presencia para pedirte misericordia, Padre mío, para que tu palabra, Señor bendito Dios, se haga reino en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu victoria. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Bien, vamos a hablar sobre esta pequeña porción. Mire,
este pasaje o esta historia se menciona en 3 libros de los 4 evangelios. Tanto Mateo, Marcos y Lucas escriben sobre esta escena que se dio porque es de suma importancia. Esta fue, hermanos, la casi última oración antes de que Jesús haya de ser entregado, hermanos, por manos de los pecadores. Ahora, ¿qué importancia tiene esta oración que hizo Jesús? Bueno, si nosotros vamos lecturando este pasaje, nos vamos dando cuenta de varios aspectos interesantes que nosotros deberíamos siempre meditar. Jesús sabía perfectamente que la hora llegaba y que tendría que enfrentarse con algo que nunca, hermanos, en la vida se habría enfrentado. De igual manera, nosotros, hermanos, a veces en nuestra vida vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones y circunstancias que nos van a, de repente, a atemorizar, a paralizar, a causar miedo, temor. Y a veces uno en el miedo, en el temor, no sabe uno qué hacer. Y es ahí donde Jesús nos recuerda, hermano, que nosotros tenemos que ir siempre a buscar a Dios. Jesús, siendo Dios, también Él fue a buscar a su Padre. Él fue a buscar a Dios en oración siempre. Cada circunstancia que pase en nuestra vida, el cristiano nunca debería dejar de orar. Por más fea que sea la situación, aunque parezca de repente que no tiene sentido orar ya porque las cosas están dadas, porque ya la noticia es bastante mala, no importa cuál sea la situación, no importa cuál fuera la gravedad del asunto, el cristiano tiene el deber de siempre ir y orar. Hermanos, es la voluntad siempre de Dios, es el deber de todo cristiano hacerlo. No importa si está cansado, no importa si está sufriendo, si está con dolor, si no entiende el motivo por qué las causas tienen que pasar estas cosas. El cristiano tiene un deber, el deber de nunca dejar de orar. Jesús nunca dejó de orar. Y como ustedes hemos lecturado todo este pasaje, ustedes van a ver que en esa noche Jesús oró 3 veces. En esa noche Jesús se puso a orar 3 veces. La oración que Jesús hacía en las madrugadas era, hermanos, de una manera extraordinaria. Lamentablemente muy pocos los cristianos en este tiempo lo practican. En esa primitiva siempre practicaba la oración de madrugada, constantemente, siempre, hermanos, y ahí es donde está la victoria. Bueno, si vamos analizando paso a paso en los pasajes que hemos lecturado, la Biblia dice que Jesús tomó a 3 de los 12, reunió los 12, se reunieron en Getsemaní, pero de los 12 solamente tomó a 3. La pregunta era ¿por qué tomó a 3? Y los llevó más adelante para que oraran con él, para que lo acompañaran en oración, porque a los demás les dijo: quédense ustedes aquí, entre tanto yo voy con ellos a orar. Escogió a 3, ahí donde el pasaje de la menciona a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Saben quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Se acuerdan? Jesús, escuche bien, en sí la iglesia estaba conformada por 12, ¿verdad? Pero Jesús también tenía, hermanos, a 3 personas de los 12 que siempre los llevaba a todo lugar, que siempre andaban con él. Eso demuestra la amistad que tenía, hermano, la cercanía que tenía con estas 3 personas siempre, porque siempre le acompañaban, nunca lo abandonaban, ¿verdad? Ellos siempre estuvieron con el Señor. Y es importante también que nosotros también, hermanos, tengamos así gente, hermanos, que esté unida a nosotros, que en los momentos difíciles nos ayuden. Se suponía que estos 3 deberían haberlo ayudado a Jesús a orar, porque venía algo grande. El maestro le decía que algo grande se acercaba, ¿verdad? Estos 3 eran Pedro, como ahí lo menciona, era Jacobo y Juan. Los 3, siempre los 3, y algunos dicen, teólogos, que eran los líderes de la iglesia. Y cuando, hermanos, partieron ellos, cuando Jesús partió, ellos quedaron al frente: Pedro, Jacobo y Juan. Recuerden que Juan, el que escribió Apocalipsis, Jacobo, el que lideró la iglesia, y Pedro, el que se le encargó las llaves, ¿no? Entonces, estos 3 tienen mucha importancia. Ahora, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros estemos pasando problemas, tampoco carguemos la carga solos, ¿verdad? Es importante, porque recuerden, la oración de 2 es mejor que la oración de 1. La oración de 3 es mejor que la oración de 1. Siempre usted tiene amigos, siempre que va a tener, de repente aquí todos somos hermanos, pero hay alguien siempre más cercano a ti, alguien con quien tienes confianza.
siempre también esa persona siempre tiene que acompañarte en oración, siempre pedirle tu apoyo, porque es necesario, porque nosotros, hermanos, no somos, hermanos, invencibles, tenemos errores. Es más, la Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. La Biblia habla del compañerismo, de la unidad. Por eso que Él escogió del círculo de los 12, Él escogió siempre a 3 y con ellos siempre andaba. Lamentablemente en esta ocasión estos 3 no respondieron como debieron haber respondido, porque ellos se quedaron dormidos. No, la Biblia dice que al escoger a los 3, dice, se empezó a entristecer y a angustiar. Mucha gente piensa que Jesús se angustiaba porque sabía que iba a morir en la cruz. Yo les pregunto, ¿acaso creen que Jesús estaba triste porque le iban a clavar unos clavos, o porque le iban a bofetear, o porque le iban a, qué sé yo, a escupir, a decir tantas cosas? ¿Por qué dice la Biblia que Él se empezó a entristecer? Jesús se empezó a entristecer no porque tenía miedo a los clavos, no porque tenía miedo a los látigos, sino que Jesús se entristeció porque había algo que Él tenía que tomar, que Él tenía que llevar. ¿Qué era? Era la copa de la ira de Dios. Jesús tuvo miedo a la copa, porque ahí dice claramente, donde nosotros hemos lecturado, habla sobre la ira de Dios, dice, ¿verdad? Entonces Jesús tenía ese temor, porque la Biblia habla del cáliz, de la copa, porque Jesús le dijo, Señor, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Jesús, el temor de Jesús era a la copa. Esa copa en el Antiguo Testamento simboliza la ira de Dios. Si usted busca en diferentes pasajes, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, habla de toda la ira de Dios, la ira divina, hermano, que Dios iba a mandar. Entonces, el miedo que sentía el cuerpo de Jesús no era a los clavos, no eran los azotes, sino a la copa de la ira que, hermanos, que iba a Él a beber en la cruz. Mucha gente solamente ve el panorama que Jesús fue crucificado, pero no se dan cuenta que en esa cruz pasó algo más grande que unos clavos, que unos azotes. Pasó algo más grande que una corona de espinas. Pasó que Jesús cargó sobre Él la copa de la ira de Dios, que Dios debía derramar sobre el mundo entero por su pecado. Fue derramada sobre el mismo Jesús. Eso es algo que no se pudo ver a simple vista, pero aconteció en el mundo espiritual, y eso era el temor, el terror que Jesús sentía en su propio cuerpo. Por eso que la Biblia, miren, dice en Mateo 27:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, en ese instante, cuando Jesús estaba orando, en esa primera oración que Él hizo, la oración fue tan violenta, que porque Jesús estaba tan cansado, hermanos, en su oración, porque mire, la primera vez que oró, dice que pasó 1 hora. Cuando Él fue a ver a sus discípulos, no habéis quedado conmigo 1 hora intensa de oración. Para empezar, imagínense cuánto tiempo pasó Jesús. Se supone que al menos fueron 3 horas que Él estuvo en oración. Lamentablemente muchos cristianos no pasan horas en oración. En la primera hora fue una hora violenta. La Biblia dice, otro escritor, Lucas, si usted va a Lucas capítulo 22, verso 43, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, porque la oración que hizo Jesús fue tan violenta que lo agotó, que se sentía en agonía, que todas las fuerzas sintió que se les fue. Y así debería ser la oración, pero la oración, lamentablemente, de muchos cristianos solamente es, hermanos, en unas cuantas palabras. Conversar. La oración es derramar el alma delante de la presencia de Dios. Siente que se te va la vida en la oración. Es la oración que agrada a Dios. Jesús derramó su alma delante de la presencia de Dios. Se sintió tan cansado que Lucas añade que un ángel del cielo apareció cuando Jesús estaba orando para que lo fortaleciese. Mire qué hermoso. Es más, para que usted vea qué tan violenta fue la oración que hizo Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 44, estamos hablando sobre la misma escena. Dice, y estando en agonía, hasta dónde llegó su oración, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto quiere decir que la oración de Jesús fue tan violenta que los vasos capilares, hermano, en sus rostros se rompieron. Por eso que Jesús empezó a sudar sangre.
Y eso sucede, pregunten a cualquier médico, pues le va a decir, eso sucede cuando hay mucha presión, cuando hay mucha angustia en una persona. ¿No ha visto usted? A veces cuando la gente, hermano, tiene angustia, se le revientan y los ojos se ponen un poco rojos, o aquí se le empieza a notar cuando hay preocupación, ¿no? Se revientan los vasos capilares. Y así fue con Jesús. La oración fue tan violenta que él hizo que se le reventaron esos vasos y empezó a sudar sangre, como dice ahí Lucas 22, capítulo 44, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. ¿Quién ha orado o quién ora a ese nivel? ¿No? La oración de algunos solamente es abostezando. Mucha gente ora 2 o 3 palabras y luego dice amén y se acaba. Y es por eso, hermano, que vivimos en una condición espiritual, hermanos, en decadencia, porque nuestra oración no es la oración conforme Dios ha demandado en su palabra. Nosotros necesitamos muchas cosas, pero para que Dios escuche esa oración, nuestra oración tiene que llegar, hermanos, a la presencia de Dios. Tiene que ser esa oración como Dios demanda, una oración con pasión, una oración, hermano, con fe, una oración, hermano, así como Jesús pidió, hermanos, ahí, en ese momento, hasta el punto que sangre salió de su rostro hacia la tierra. ¿Ok? Bueno, segundo, seguimos analizando este pasaje. La Biblia dice que después de hacer esta oración violenta, Jesús terminó esa hora, la primera hora de oración. Él regresó y los halló, dice, a sus discípulos durmiendo. Sus ojos estaban bien cargados, estaban dormidos. Se suponía que ellos deberían habernos apoyado, por eso los escogió, los llamó para que los apoyen, pero se durmieron. Sus discípulos, esos 3, no habían discernido que se encontraban bajo una guerra, bajo una lucha, bajo un ataque espiritual. Y así hay muchos cristianos, están tranquilos de la vida, en sus quehaceres, en su casa, en en el trabajo, pero no se dan cuenta que estamos bajo una guerra, estamos bajo un ataque espiritual. Estos hombres se durmieron, y eso nos enseña que nosotros tenemos que estar, no podemos estar nosotros cómodos, sino que siempre tenemos que estar alerta, porque miren, por causa que ellos se durmieron y no ayudaron a orar, aconteció lo que tenía que acontecer. Estaba escrito. Sin embargo, nunca nosotros debemos, hermanos, confiarnos y dejar que nuestra carne, que nuestra pereza, que nuestro sueño, que nuestro cansancio nos gane. El cristiano tiene el deber las noches de orar antes de dormir, en las madrugadas, levantarse, en las mañanas muy temprano antes que el sol salga, levantándonos en oración. ¿Por qué? Porque estamos peleando, hermanos, contra el diablo no está jugando. Recuerde que cualquier cosa puede pasar. Usted no sabe lo que el diablo trama para destruir a usted o a su familia o a sus seres queridos. Usted tiene siempre que mantener una guardia en oración. Esta oración que se hizo en Getsemaní demuestra eso. Bajo ataque, el cristiano nunca debe descuidarse. ¿Qué día? Todos los días de su vida, buscar siempre de madrugada. Por eso Jesús le dijo, velad. Más adelante Jesús le dijo, velad y orar para no entrar en tentación. ¿Por qué la gente cae en tentación? ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué los cristianos caen? Porque dejan de orar, porque dejan de velar. Hermanos, y es en la noche, no se vigila en el día, se vigila en la noche. Dios ha llamado siempre a orar de noche, porque de noche es donde vienen los ataques, de noche es donde los brujos trabajan, de noche es donde los satanistas nos atacan, de noche es donde los espíritus inmundos vienen a querer entrar a nuestra casa, y muchos cristianos no se han dado cuenta de eso. Por eso es que nuestro deber es seguir orando, seguir velando para no caer, hermanos, porque si no, caeremos. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, si nosotros nos descuidamos de velar, hermanos, en la noche, de orar en la noche, habrá sido en vano. Yo sé que mucha gente llega cansado del trabajo, pero el deber del cristiano es velar en la madrugada, es velar en la noche, es orar, no dejar, hermano, porque ningún hueco vacío, porque el diablo, recuerde, no pide permiso a nadie para atacar, para destruir. Esto siempre tenemos que estar atentos. Cuando los halló durmiendo, dice la Biblia que Jesús se fue nuevamente por segunda vez y se fue a orar. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Otra hora Jesús pasó nuevamente orando, buscando el rostro de Dios, y sus discípulos durmiendo. Dice la Biblia que se volvieron a dormir. Dios, o sea,
Y yo veo aquí a Jesús dándoles una oportunidad a Pedro, a Jacobo y a Juan a que reaccionasen. Pero no reaccionaron la segunda vez, los sacó durmiendo y nuevamente Jesús se fue a volver, dice la Biblia, una tercera vez, diciendo las mismas palabras, y cuando volvió, los siguió hallando durmiendo. Y es una triste realidad. La iglesia en el mundo entero, en este tiempo, yo creo que sigue dormida. La iglesia en este tiempo, hermano, duerme en el mensaje, se duerme en las madrugadas, se duerme, hermano, deja de orar. Por eso el diablo ataca siempre por diferentes lados, porque la iglesia ha dejado de velar, ha dejado de orar. Por eso que las iglesias son zarandeadas, son partidas, son divididas, son atacadas. ¿Por qué? Porque la gente deja de orar. La oración es la única, hermano, que va a impedir que el diablo nos ataque, nos bombardee. Por eso es cuán importante que nosotros dejemos, hermano, ya basta de nuestra pasividad, ya basta de tantas cosas y nos entreguemos más, porque sabemos que el tiempo se ha acercado. Nos entreguemos más a orar, a buscar a Dios, a que Dios nos revele qué es lo que el diablo tiene planeado para, hermanos, destruir nuestra vida, o dónde él va a atacar. Va a ser en la iglesia, va a ser a un hermano, a una familia, a nuestra familia. ¿Dónde el diablo va a atacar? La Biblia dice que Dios nos va a revelar, pero conforme nuestra búsqueda. Jesús nos enseñó una manera de oración, una manera de vigilia, una manera de oración intensa, una manera de oración profunda. Mucha gente quiere que Dios lo escuche, pero no es capaz de orar ni siquiera 3 horas. Aquí Jesús solamente pasó 3 horas orando como mínimo. La Biblia te relata por diferentes pasajes. En Lucas habla que pasaba toda la noche orando. Lucas capítulo 16 enseña muchas cosas. Miren, la Biblia nos enseña tantas cosas de Jesús, que era un hombre de oración. Pasaba su vida orando, a pesar de ser el Hijo de Dios, pasaba su vida orando. Los cristianos pasan su vida en las redes sociales, pasan su vida conversando con los amigos, pasan su vida en sus quehaceres, pero no pasan su vida orando. ¿Cuánto tiempo hemos orado el día de hoy? Desde que amaneció, desde que empezó el día, ¿qué tiempo hemos pasado con Dios? En este tiempo ya hasta los evangelistas, hasta los pastores, ya no oran. Ha entrado una pasividad, hermano, en la iglesia, porque piensan que todo está bien, todo está normal. Nunca nada va a estar normal. Recuerden, el diablo nunca se va a cansar. El diablo anda como león rugiente, siempre buscando a quién devorar, cómo destruir, cómo te lleva analizando tiempo. Tú piensas que no ha pasado nada, pero el diablo nos analiza. Él es un estratega, hermanos, por excelencia. El diablo no es como los, hermanos, estrategas de esta tierra. El diablo siempre ha planificado, él mueve fichas, mueve y espera tiempo, pacientemente espera hasta el día de destruirte, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Así que no se confíe. Luego después, cuando venga el problema grande y usted ya no pueda hacer nada, no diga ¿por qué pasó? Porque dejamos de velar, porque dejamos de orar. Hoy más que nunca, cuando el arrebatamiento está a las puertas, el cristiano tiene el deber de velar y orar, así como Jesús lo hizo, de una manera intensa. Pasar tiempo en oración para no entrar en tentación. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria